tiene cierta novedosidad, digamos, sobre todo en el ambiente nuestro, porque aunque a nivel nacional e internacional la mediación tiene cierto predicamento, aquí en Aguascalientes, pues por cuestión de la misma ley, nosotros no podemos fungir como mediadores. Sin embargo, pues sí, como tú lo expones, puede ser un área de oportunidad. Yo quisiera, Jorge Villalobos, que nos hicieras tu presentación para arrancar en cuanto ustedes lo dispongan. A ver si tengo video, si estaré en línea. Tienes video y tienes audio. A ver, lo que pasa es que aquí no me lo está viendo, pero bueno, sí estoy en línea, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Muy bien, muy buenas tardes. Como decía ya nuestro presidente, estamos hoy el primer viernes de mes y bueno, tenemos cita académica, reunión académica, que bueno, se está haciendo costumbre este tipo de reuniones y qué mejor que en esta ocasión tenemos nuestro colega Chuy Santana, que tiene pues amplia experiencia en la cuestión legislativa, que tiene amplia experiencia en la cuestión de leyes y que bueno, nos hace un tema muy novedoso, nos propone un tema muy novedoso que se está convirtiendo este tema en una tendencia nacional. Hoy por hoy el Colegio Nacional está apoyando y está incentivando mucho la cuestión de la mediación. Es una rama nueva, es una rama de oportunidades, es un nicho de oportunidades para el notariado. Creo que en Aguascalientes esto es una novedad lo que nos van a presentar. No hemos tenido grande experiencia con esto. Entonces, pues qué interesante el tema elegido por nuestro colega Chuy Santana. Vale decir que es el tema que nos presenta como ingreso al Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, ya que como es tradición, cuando alguna persona nos solicita el ingreso, pues con gusto se da el ingreso, pero a su vez se le pide una mediación, trabajo académico que en este momento el licenciado Jesús Santana está haciendo. Y qué mejor que él, que tiene la experiencia legislativa y que en su momento él mismo nos ha dicho que está en posibilidades de promover alguna presentación legal ante el Congreso a fin de poder implementar algo. Tema interesante, vamos a escuchar pues al licenciado José Jesús Santana García con la presentación que nos hace y estar atentos porque es un tema que está cobrando vigencia a nivel nacional, no hay que perderlo de vista y estar de cierta manera al día y al tanto del acontecer jurídico notarial. Licenciado José Jesús Santana García, muchas gracias por tu intervención, te damos la bienvenida y te cedemos el audio y el video. Muchas gracias. Adelante, Chuy. Notario, su audio, por favor. Sí. Ahí está. Ajá. Nada más activar su audio. ¿Ya me escuchan? Ahí está. Listo. Sí. Bien, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación a compartir algún tema importante para los notarios en Aguascalientes. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Villalobos por todo el apoyo, a la maestra Silvia. Gracias por tus palabras, Javier, al maestro Orendain, que es un tema que él ya ha tocado en diversas ocasiones y que, bueno, esperemos que podamos obtener del mismo algunas conclusiones. Les agradezco a todos mis compañeros notarios que están en esta vía de Zoom. No sé si se está compartiendo ya la presentación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Voy a pasar el tema. Habíamos dicho que es la mediación en el notariado. Y bueno, pues definitivamente considero que es un área de oportunidad que tenemos pues todos los notarios en México, pero me voy a enfocar principalmente a nuestros notarios, colaboradores y amigos en Aguascalientes. Voy a pasar al siguiente punto. Los temas
Déjenme nada más disminuir como mini pantalla para poder verla. Denme un minuto, por favor. Listo. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, incluso Bien. hay de pantalla completa. Creo, estimado Chuy, que debes de darle clic a presentación para eliminar la columna del lado izquierdo. Ok, Presentación con entonces, diapositivas y empezar. nada más, ¿cómo le muevo aquí? Arriba, presentación con diapositivas. Aquí no sé. Presentación. Ajá, y reanudar presentación, pero aquí, Ahora sí, ¿cómo vamos a...? ahora sí, perfecto. Espérame, nada más déjame, ¿cómo vamos a...? No sé, tengo aquí un problema técnico, denme unos minutos, por favor. Creo que... Aquí ya la ven. Sí. Sí. ¿En Lomas o en dónde está? Ok, y luego- Arriba en medio. Ahí está mañatado. Sí. O sea, ¿sabes qué? Sobre todo que es Esta gente de fecha. mucho tiempo. Por decir Mari Carmen, Rosy, Entonces, y luego por decir Rosy. ¿eh? No, pero se ve esto. No sé si ya se ve completa la pantalla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, sí. Bueno, pues vamos a compartir si quieren. No se ve completa, ¿verdad? No se ve completa. Creo que debe entrarse arriba donde dice presentación con diapositivas y poner luego a la izquierda iniciar desde el principio. Arriba en medio, presentación con diapositivas en la barra horizontal. Sí, no nos deja. Déjenme hacer un último intento. ¿Dónde está? Compartir. Ahí está. ¿Es esta? Y ya, pero no me deja, Ahora iniciar al lado izquierdo. Arriba al lado izquierdo. Iniciar desde el principio. ¿Qué no dice? No me deja. Bueno, déjeme ver si dejar de estar compartiendo pantalla. Pues lo voy a tener que hacer así porque no nos dejan. Perfecto. Bueno, ahorita intentamos, pero bueno, vamos a hablar sobre los medios alternos de solución de controversias que ya son conocidos por todos nosotros y sabemos que son conocidos como los MACs. Estas herramientas debemos de entender que son distintas a las cuestiones jurisdiccionales. Esto es muy importante y lo veremos más adelante porque pues, son medios alternativos de solución de conflictos que no se han visto y creo que no se han aprovechado en México como una forma definitivamente de solucionar y de hacer una descarga a los tribunales de manera muy distinta a los que se refieren a los aspectos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los medios alternos de solución de controversias que se reconocen en México? Pues tenemos 4. La conciliación, el arbitraje, la negociación y la mediación.
y nos vamos a enfocar, si ustedes me lo permiten, aunque haremos un breve resumen de cada uno de ellos, al tema de la mediación. Bien, nada más como mención, valdría la pena y poder diferenciar más adelante entre lo que es la conciliación, el arbitraje y la mediación desde puntos de vista diferentes. La conciliación decimos que es un procedimiento en las cuales dos partes en conflicto se reúnen con un tercero ajeno e imparcial que facilita la comunicación entre las personas que tienen un conflicto. Y que además, en la conciliación, y esto es muy importante, este tercero formula propuestas de solución. En el ámbito laboral, como todos sabemos, es de carácter obligatorio para posteriormente acudir al arbitraje. Esta parte de que el tercero formula propuestas de solución va a ser la diferencia que existe en la mediación y es importante que lo contemplemos. El arbitraje, bueno, pues lo sabemos, es un método que involucra un proceso en el que el tercero ajeno que designan las partes y que sabemos que es el árbitro, normalmente resuelve el diferendo y sugerir y posteriormente lo vuelve una cuestión vinculativa hacia las partes que lo escogieron como árbitro. La negociación es un proceso en el que existen intereses comunes y no necesariamente existe un tercero que resuelva. En muchas ocasiones, esta negociación se puede dar únicamente por las partes. Y en relación a la mediación, más adelante me voy a dirigir. Entonces, queda muy claro que nuestra legislación en México reconoce estos 4 medios: la conciliación, el arbitraje, la negociación y la mediación. ¿Cuál es el fundamento constitucional en nuestro país? En primer lugar, el artículo 17 de nuestra Constitución establece que las leyes preverán mecanismos alternos de solución de controversias. En materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos que se requieran, que requerirán supervisión judicial. En este caso concreto de nosotros, voy a eliminar por completo en la presentación y en el debate la cuestión de la materia penal. Es una materia muy sui generis y que definitivamente no entrará en la materia de este tema. Me enfocaré al punto civil, que es el que nosotros vamos a ocupar en las conclusiones. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al tema de los medios alternativos de solución de conflictos? Dice en primer lugar que es un derecho humano, que eso es muy importante. Y ha manifestado que las partes tienen derecho a escoger y son dueñas de su propio litigio. Y ellos deben de resolver incluso el proceso que consideren pertinente para resolverlo. Y esto deja abierta la gama de poder utilizar estos medios alternativos y no forzosamente la intervención de una autoridad jurisdiccional. Esto me parece muy, muy importante y además la Suprema Corte de Justicia concluye que son una garantía de la población para el acceso de una justicia pronta y expedita, que hoy en nuestro país está muy lejana de cumplir con este precepto constitucional. Así lo considero yo, así lo platican los compañeros litigantes. Es un tema muy complejo, no solo en Aguascalientes, sino en México en general. ¿Cuáles son las ventajas del uso de estos métodos alternativos de solución de conflictos? Primero, pues llevan menos tiempo en comparación a un juicio. Hoy los juicios en Aguascalientes son larguísimos, son complejos y nos enfrentamos al tema de la pandemia, más adelante hago referencia, donde los protocolos establecidos por los diferentes poderes judiciales y concreto en Aguascalientes nos han llevado a que las audiencias sean a tiempos más largos. Hoy me comentaban algunos amigos, colegas abogados, que están dando audiencias hasta el mes de febrero y estamos apenas en noviembre. Entonces esto definitivamente no permite
que los juicios se apliquen, los resultados, las sentencias se den o se resuelvan los conflictos de manera expedita y rápida. Por supuesto que utilizar los medios alternativos pues generan menos gastos y además los gastos se comparten, como lo menciono más adelante. Un juicio hoy en día, no solo por el tiempo, también resulta caro por la intervención, pues en muchas ocasiones de peritos, de terceros, y recordar que finalmente el tiempo es dinero. Esta solución de conflictos también nos permite una gama más amplia de cómo resolver favorablemente para ambas partes los temas. Miren, cuando hay un litigio, normalmente hay una resolución a favor de una de las partes y la otra parte pues queda agraviada y pierde. Es decir, hay un vencedor, hay un vencido y una parte, el 50%, no queda conforme con la impartición de justicia. Los métodos alternativos nos permiten que ambas partes puedan quedar satisfechas con el convenio que finalmente lleguen a tener. Y eso es una ventaja para conservar la paz y la armonía en cualquier país, así lo considero yo. Las partes, a través de estos métodos de comunicación, pues siguen con una relación que los llevó a este conflicto y no hay agraviados finalmente, sino hay un ganar-ganar, que esa es la diferencia que yo considero que existe contra los procesos jurisdiccionales. Bien, ¿cuáles son los principios rectores de los mecanismos? Estos 4 primeros principios se reconocen en nuestra ley de mediación de Aguascalientes. Yo agregué un quinto principio que considero que es muy importante. Primero, la rapidez. Ya decíamos que la resolución de estos conflictos entre las partes es mucho más rápida que los juicios que se llevan ante los tribunales. Otro principio rector de los mecanismos alternos es la neutralidad. El mediador no debe tener ningún tipo de interés con alguna de las partes, pero lo más importante, no debe de tener ningún interés en el objeto materia del conflicto. Esto lo vamos a ver más adelante y es importantísimo. Y de ahí la figura del notario tan importante en estos temas. La confidencialidad, que es algo que los notarios tenemos per se, y es algo que los notarios de alguna manera siempre hemos cumplido con esta disposición. La imparcialidad, bueno, pues el ejercicio del mediador va encaminado siempre a buscar el equilibrio de las partes y estos mecanismos alternos siempre se deben de conducir con objetividad. Y por supuesto, lo principal es evitar los juicios, las opiniones, los prejuicios, los favoritismos o inclinaciones o preferencias que le den ventaja a alguna de las partes en conflicto que intervienen en esta solución. La equidad, bueno, pues esa es normal, se buscan siempre el equilibrio de las partes. Y yo agregué, si ustedes me lo permiten, la parte de la voluntariedad. Es decir, en esta situación de los medios alternativos, siempre debe de existir las voluntades de las partes para solucionar un conflicto. A diferencia de los juicios, que una de las partes no busca la solución y es emplazada y es demandada y tiene que ocurrir a los tribunales, pero no de una manera voluntaria. Por eso es que yo sí considero que un principio rector de los mecanismos alternos debe ser la voluntad de las partes. Es más, yo creo que es un principio fundamental a la par y puede ser por encima de los 4 anteriores que acabo de mencionar. Pero vayamos a nuestro tema. ¿Qué es la mediación y cómo funciona en México? Decíamos ya que es un método alternativo de solución de conflictos, que lo que no se quiere es llegar a los tribunales, que es una cuestión voluntaria de las partes para intentar llegar a un acuerdo. Y aquí sí quiero resaltar algo en relación contrario a la conciliación. El mediador no puede generar propuestas. Esta es la diferencia con el conciliador. Simplemente el mediador los escucha y va a terminar con un documento
en el que expresará la voluntad de las partes. Y vamos a ver más adelante que si alguien sabe redactar este tipo de documentos, si alguien sabe darle la certeza jurídica a este tipo de documentos, con todo respeto, pues somos los notarios, por el tipo de documentos que redactamos día con día. Y por supuesto a los abogados. Y en Aguascalientes se permite también que sean psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Pero la parte fundamental es la intervención del notario en esto, y que creo que para la sociedad en general podemos ser una gran atribución, un gran apoyo para que esto se vaya logrando y consolidando. Decíamos que es un sistema de impartición de justicia. Esto es importante, no somos un órgano jurisdiccional, pero sí podríamos llegar a impartir justicia y con esto, lo que habíamos dicho, lograr la paz y resolver conflictos a través del diálogo. Dice que es una solución de conflictos positiva, pues lógicamente las partes llegan a un arreglo y es más fácil que esta resolución tomada por ambas partes se pueda cumplir. Generará pues confianza en la ejecución de lo que ahí se resuelva, porque son las ambas partes. Ya veremos un poquito más adelante. El mediador, ya decíamos, no juzga, no propone, no hace propuestas de cómo solucionar, no decide, no impone soluciones. El mediador solo coadyuva en la impartición de la justicia. Simplemente ayuda a las partes enfrentadas a escucharse, a comprender sus intereses y necesidades de cada una y explorar las distintas vías para conducir a una solución satisfactoria. Y aquí es muy importante, para ambas partes. Esto es muy importante resaltar, para ambas partes. Los notarios, los notarios en la mediación. Yo comienzo por decir que los notarios pues ya somos mediadores por naturaleza. Nos enfrentamos día con día a temas importantes en los cuales debemos de resolver pues distintas soluciones en las mismas compraventas, en las sucesiones. Tenemos que asesorar a los clientes, explicarles por qué sí o por qué no de determinadas situaciones, y eso nos vuelve a nosotros mediadores per se, por naturaleza, en cuanto a nuestros conocimientos hacia la gente. Como profesionales del derecho, ya lo decía yo, sabemos redactar documentos, sabemos ser concisos, pero sobre todo apegarnos a las legislaciones jurídicas. Esto hace a los documentos válidos y son auténticos principios de veracidad, imparcialidad, discreción, equidad, moralidad y ética. Nada que no estemos haciendo ahora. Por eso es importante que, como vamos a concluir más adelante, se considere al notario como una pieza clave preparada ya en algunos temas para impartir o poder formar parte de los mediadores y de los medios alternos de solución de conflictos. Bien, el notario pues tiene experiencia en cuestiones patrimoniales, bancarias, mercantiles, incluso familiares derivadas de las sucesiones, por supuesto en materia civil, y esto es un plus que le podemos dar como sector notarial a estos medios alternativos de solución de conflictos. ¿Qué lograría o qué buscaría o la sociedad en general al querer buscar una mediación a través de un notario? Tiene varias ventajas. Principalmente, como lo hemos dicho, el notario cuenta con una preparación jurídica y debe de seguir los principios de independencia e imparcialidad, además de los que ya mencionamos de la confidencialidad que per se se da para nosotros. Si se llega a un arreglo, si se llega a un acuerdo, si se llega a un convenio, al mismo tiempo, si así lo deciden las partes, se puede elevar a escritura pública o se puede derivar en una escritura pública. Algún ejemplo, si hay alguna cuestión de debate en una cuestión de compraventa relacionada con el precio y las partes finalmente se ponen de acuerdo en ese convenio,
en el que nosotros intervenamos como mediadores, pues posteriormente podemos elevar la compraventa a escritura pública derivada de ese convenio que para mí, y lo veremos más adelante, podría considerarse como una cosa juzgada o una sentencia ejecutoriada como lo establece nuestro Código de Procedimientos Civiles. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué también conviene a la población en general, a la sociedad, acudir a un notario para que éste haga mediación? Pues porque es un procedimiento muy simple, es flexible, es decir, las dos partes pueden poner parte de lo que consideren pertinente y se puede agilizar el conflicto, evitar años de litigio en los juzgados, desgastante económica y, digamos, sentimentalmente por muchos aspectos, y nosotros podemos ayudar. Derivado de la pandemia, ya ven que nosotros para pedir cita con un juez tenemos que seguir ya ciertos protocolos, ya no es como acudir al juez y solicitarle o al secretario de acuerdos que nos escuchen, sino ahora las citas son alargadas, y si para los notarios que ya hemos acudido a los juzgados son largas, imagínense para las partes que quieran en un momento hablar con un juez, también se vuelve demasiado largo. Y bueno, pues la mediación, como lo habíamos dicho, se puede compartir los gastos, es decir, se puede decir, salvo pacto en contrario, por supuesto, que cada uno pague la mitad de los honorarios del notario que haya intervenido, y les aseguro que se resultará mucho más barato que acudir a un juzgado. Quiero hablar de este tema que es una propuesta del notario Otón Fernández Pérez del Castillo, que a mí me parece vital para lo que más adelante vamos a proponer como algunas reformas a diversas leyes en nuestro estado. Él, bueno, pues fue presidente de la Comisión de Mediación de América Latina, y que además se concatena con Portugal, España y Canadá, y él presentó un proyecto de ley modelo, que aquí les voy a dar en sus puntos más importantes, a efecto de que todos los notarios en América Latina podamos ingresar de lleno a ejercer la mediación como un método alternativo de solución de controversias. Hasta donde pude investigar, no ha avanzado este proyecto en la medida que él hubiese deseado, pero también él creó una ley modelo de mediación para el notariado mexicano. Esto es para nosotros muy importante como un antecedente que podríamos utilizar incluso en una exposición de motivos para que podamos consolidar en Aguascalientes concretamente esta parte. También él hace mención a un reglamento que debe de existir forzosamente, ya lo veremos, para normar la mediación de los notarios. Y él dice, proponemos regular lo estrictamente necesario para que los formalismos sean resueltos conforme a la legislación y a la doctrina notarial pura. Es decir, si los formalismos resultan en exceso, pues encontraremos cuestiones leguleyas que después sean utilizadas para intentar anular de manera relativa o absoluta los convenios que nosotros hagamos. Entonces sugiere que no sea tan larga esta regulación de la mediación de los notarios, lo cual a mí me parece correcto y coincido con él, ¿no? También menciona que los notarios podemos intervenir en cuestiones familiares, sucesorias, de inmobiliaria, condominales, de habitación, agrarias, civiles, mercantiles, administrativas e incluso fiscales. Por otra parte, él dice, y lo pongo entre comillas, y dice, no vemos al notario resolviendo conflictos ni político-electorales, ni sociales, ni penales, ni sindicales, penitenciarios, indígenas, etcétera. Es decir, nos enfoca y nos cuadra perfectamente en cuáles son las materias que nosotros podemos servir como mediadores. Y voy a resaltar algunos puntos de este proyecto. Él establece algunos capítulos que hablan sobre de los derechos de los mediados, por supuesto,
sus obligaciones, los derechos del mediador, las obligaciones de los mediadores, las facultades del notario mediador, que esto voy a hacer un paréntesis más adelante porque lo transcribí, creo que podemos analizar con cada uno de ellos. ¿Cuál es el procedimiento de mediación? Es decir, cuáles son las etapas que deberíamos de seguir, que insisto, él los pone muy concretas y creo que vale la pena que así sea. ¿Qué es el convenio de mediación? Sus efectos, no solo entre las partes, sino ya veremos también ante terceros, y cómo debe determinar la mediación. Yo rescaté algunos artículos, ojalá y no me exceda mucho, pero creo que vale la pena comentar y me detendré un poquito en el requisito señalado en el artículo 7. El artículo 1 dice, las disposiciones contenidas en la presente ley tienen como propósito regular la sede notarial como método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares, pero eso ya lo vimos. Deberá de existir un módulo de mediación notarial, que definitivamente será nuestra notaría. Ese debe de ser ese módulo, que en el espacio aprobado para llevar el procedimiento de mediación debidamente aprobado por el Centro de Justicias Alternativas. Yo creo que podría ser en cada notaría establecer un área especializada que nos serviría como este módulo porque sería muy pragmático hacerlo así. Y dice, ¿cuáles son los requisitos para poder ser mediador? Y es aquí donde creo que hay mucho que aportar. Dice, contar con una patente de notario, lo cual acredita tener un título de licenciado en Derecho, tener 2 años de experiencia profesional y contar con la edad suficiente para, además de ejercer el notariado, el ejercicio de la mediación. Creo que es un punto toral importante, la obligación de ser un licenciado en Derecho para poder ser notario. Gozar de buena reputación profesional y reconocida honorabilidad, bueno, sin duda es un requisito que cumplimos todos los notarios en Aguascalientes. No haber sido sentenciado mediante sentencia condonatoria por delito doloso que merezca una pena privativa de la verdad, de la libertad. Bueno, pues eso nos los piden a todos nosotros antes de otorgarnos el fiat correspondiente. Aquí viene un punto importante. Asistir a los cursos de capacitación y formación de mediación que impartan con autorización del Tribunal Superior de Justicia o las instituciones autorizadas por este. El ser mediador requiere capacitación. El ser mediador requiere aprender nuevas técnicas. El ser mediador incluso manejar aspectos psicológicos. Creo que el notario, independientemente de sus conocimientos técnicos jurídicos, tendremos que capacitarnos en otros aspectos importantes para poder entrar como mediador. No, y lo veo más adelante, no por el hecho de ser notario, podemos ser mediadores. Creo que se debe de buscar esa capacitación e incluso, yo me atrevo a decir, una certificación. Lo vemos más adelante en las conclusiones y continúo. Dice, el notario tendrá que aprobar los exámenes de conocimientos y competencias laborales para obtener la certificación y número de mediador privado del Tribunal Superior de Justicia. Su resultado, bueno, confidencial, y la decisión del jurado será inapelable. Esto lo podíamos adaptar a nuestra idiosincrasia en Aguascalientes. Y debe de realizar horas de práctica. Es decir, insisto, siempre el notario mediador, independientemente de la fe pública, que para mí es el plus que podíamos argumentar, tiene que estar preparado en otros temas. Es como los notarios de patrimonio inmobiliario, que son pocos en Aguascalientes, pero que ellos tienen una preparación con la cual lograron conseguir ser notarios en patrimonio inmobiliario. El tema de los notarios que podrían o pueden, no sé cómo está la situación, acudir ante las autoridades hacendarias para tramitar los RFC de sus clientes, un tema álgido, pero bueno, no todos lo podíamos hacer. Creo que en este caso sería algo muy similar. Los notarios tendremos que tener ciertos requisitos para lograr ser mediadores. Y aquí viene lo más importante, algo que
ha creado mucha controversia, que podríamos debatirlo, pero que ya se da en otros estados, que es que el convenio que nosotros hagamos traiga aparejada ejecución para su exigibilidad por la vía de apremio ante los juzgados. Y si un juzgado se negara a darle este sentido de traer aparejada la ejecución o de sentencia ejecutoriada, como lo quieran ver ustedes, será motivo de una responsabilidad administrativa. Esto es toral. Si nuestros documentos no son considerados, nuestros convenios que hagamos en su momento no traen aparejada ejecución, creo que de nada va a servir que el notario pudiera ser mediador, ¿no? Y luego dice, por acuerdo de los mediados, los convenios podrán ser, en el momento que los consideren pertinentes, inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio de conformidad con las leyes respectivas. Es decir, si derivado del convenio que nosotros hagamos hay esa necesidad de mandarlo a inscribir, tendremos las facultades para que así sea. Pasamos concretamente al tema de nuestro estado, que eso es la mediación en Aguascalientes. Tenemos un fundamento constitucional, ¿sí?, que es el artículo 58 en su inciso A, que dice: el sistema de justicia promoverá la solución pacífica de los conflictos a través de los mecanismos de justicia alternativa y restaurativa, esto pues en materia penal, que establezca la ley. Es decir, ya existe, ya tenemos un fundamento constitucional en Aguascalientes. En mis propuestas legislativas que hago, no incluyo una reforma en la Constitución porque de por sí tiene más parches y agujeros que una coladera. Creo que con este fundamento sería suficiente para las reformas secundarias que proponemos. ¿Cuál es el fundamento local? Bueno, en Aguascalientes tenemos una ley de mediación y conciliación que de alguna manera ya regula esta actividad. Y sobre esta ley rescaté algunos puntos que considero importantes compartir con todos ustedes. La ley tiene como finalidad regular la mediación y la conciliación como medios voluntarios, insistimos, opcionales al proceso jurisdiccional. Y voy a repetir esta parte. Opcionales al proceso jurisdiccional. Es decir, la voluntad de las partes puede escoger abrirse un juicio o venirse con un mediador profesional, con un notario mediador, para que resuelvan sus controversias, siempre y cuando no se afecte, por supuesto, el orden público. Esta misma ley creó ya existe en Aguascalientes, un centro de mediación del Poder Judicial que ha tenido, hay que reconocer, grandes resultados en lo que la sociedad les ha llevado a resolver y que más adelante menciona, ¿no? Dice que estos medios alternos de solución de conflictos se aplicarán a través de los mediadores y conciliadores adscritos a dicho organismo. También podrán proporcionar servicios de mediación los jueces mixtos, las dependencias del Poder Ejecutivo y las municipales. Quiero comentarles que hace aproximadamente, si no recuerdo, 3 semanas, un mes, se reformó ya el Código Municipal para adicionar algunos artículos relacionados con la mediación a través del municipio. Por supuesto que esto les llevará más adelante, me imagino, poner los órganos correspondientes, pero es una reforma nueva. Incluso hay una propuesta en el municipio de Aguascalientes de crear un instituto de mediación municipal. Está en el tintero y ojalá que nuestros regidores síndicos lo pudieran tomar con la seriedad que corresponde, porque también ayudarían mucho a la población, sobre todo aquella más necesitada. Eso es mi punto de vista. Y aquí dice también las instituciones privadas constituidas para tal efecto y las personas físicas. Creo que por aquí podría abrirnos una puerta a los notarios. Dice, todos los mediadores y conciliadores deberán estar con certificación y registro del centro de mediación. Nosotros como notarios tendríamos que cumplir también con este requisito, es decir, cumplir con todos los cursos que ellos solicitan para poder obtener la certificación. Creo
Creo que los notarios también podríamos buscar esta certificación para lograr ser mediadores. Dice que los servicios de mediación, conciliación proporcionados por instituciones privadas o personas físicas serán remunerados de forma convencional, pero en ningún caso el monto de la remuneración excederá equivalente al 10% del valor de los estudios. Si lo quieren ver desde un punto de vista económico, que ya vimos que es más que nada también un aspecto social importante para nuestro país poder aplicar estos medios alternativos y justicia, pero bueno, en asuntos que se lleven ante el notario se podrá cobrar hasta un 10% del valor del conflicto. Creo que el porcentaje es interesante, es atractivo, pero también dejar muy claro que ese 10% tendrá que dividirse entre las partes que acuden al mediador. Eso coincido, y bueno, y también en la misma ley establece que los mediadores y conciliadores podrán ser oficiales, es decir, los que pertenezcan a la administración pública, y privados, que es donde entraríamos nosotros. Voy a leer muy rápido esto para que veamos que todos los notarios lo podemos cumplir sin ningún problema, que es los requisitos para ser mediador o conciliador: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser licenciado en Derecho, y aquí es donde les decía, también esta ley les abre las posibilidades a otras ramas que no son el derecho, como trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, asesores en psicopedagogía, educación, maestros normalistas, dice, o afines, que esto deja muy abierto, pero bueno, no se requiere estrictamente ser licenciado en Derecho para ser mediador en nuestro estado. Sin embargo, sí se requiere ser licenciado en Derecho para ser notario. Y yo sigo insistiendo que este es un plus. Ser de reconocida honradez y gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito, acreditar haber recibido capacitación especializada en mediación y conciliación, violencia y perspectiva de género. Esto nosotros lo tendremos que cumplir a cabalidad. Obtener el certificado y registro, bueno, pues también tendrá que ser por parte de nosotros un requisito sine qua non para poder ser mediador. Y contar con la evaluación de actitudes anualmente por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, pues esto va muy ligado a las cuestiones de equidad de género. Y el artículo 16 habla de funciones de los mediadores: realizar su función en forma rápida, nosotros lo hacemos; profesional, nosotros lo hacemos; neutral, lo hacemos; somos imparciales; por supuesto que guardamos la confidencialidad y buscamos siempre la equidad en lo que ya hacemos. No nos costaría nada poderlo aplicar en la mediación. Y esta parte fundamental, con apego, dice, a la presente ley. Yo me atrevería a decir a todas las leyes, y qué mejor que sea un abogado y un notario especialista pues en las leyes. Vigilar que los trámites de mediación y conciliación en los que intervengan no se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces, ni cuestiones de orden público. Eso nos queda muy claro. Y actualizarse permanentemente para el mejor desempeño de la función. Otro requisito que sin duda creo que el notariado en Aguascalientes estaríamos dispuestos a cumplir. En fin, proporcionar soluciones que armonicen, ya dijimos que lo podemos hacer; conservar la confidencialidad, eso lo hacemos día con día; abstenerse de intervenir en asuntos que pudieran verse afectar la imparcialidad, también lo hacemos. Y el mediador auxiliará en la elaboración de convenios, pues finalmente ya lo hacemos, no solo en convenios, sino en contratos, cuidando siempre que no se afecten intereses de orden público. Este es nuestro día a día. El procedimiento de mediación o conciliación, esto es muy importante, no interrumpe los términos de prescripción y caducidad respecto de los derechos y obligaciones que sean materias del mismo, a menos que así lo señale expresamente la legislación aplicable en la materia. Creo que habiendo una cuestión jurisdiccional en donde las partes decidiesen exponerle al juez
que desean la mediación, perdón la redundancia, de un mediador especializado, el juez podría suspender el procedimiento por un plazo determinado sin que esto interrumpa los términos de la prescripción y la caducidad, y decirles, se les da un plazo, no sé, de 30 días para que acudan a un mediador especializado a efecto de conciliar sus intereses. De no hacerlo así, el procedimiento continuará. Creo que podría ser una alternativa de propuesta al Poder Judicial, que, bueno, evidentemente lo veremos un poquito más adelante. Y lo importante, los convenios celebrados para poner fin a un procedimiento de mediación o conciliación tendrán carácter de títulos ejecutivos civiles y serán obligatorios para las partes mediadas, quienes estarán vinculando a su cumplimiento. Este artículo merecería una reforma. Creo que se ha quedado corto, incluso con los mediadores actuales, que por eso no acuden tanto a este sistema alternativo de solución de conflictos, porque bueno, que ahí es un título ejecutivo, el mediador interviene, pero posteriormente tiene que ir al centro de mediación a ratificar la voluntad de las partes. Nosotros tenemos fe pública. Y me adelanto, pero hay muchos estados que le dan fe pública al mediador, ¿eh? Entonces, en este contexto, creo que habría que modificar y no decir que solamente tendrán el carácter de títulos ejecutivos civiles, que ya lo tienen actualmente, sino que serán cosa juzgada. Si no lo ponemos así, de nada va a servir la mediación en general y la mediación en particular de los notarios. Es un punto muy personal. Creo que coincido con la exposición del notario Otro Fernández del Castillo, que dice, pues, si no, no tendría caso, pues, en ningún momento ser mediador. Y dice, en nuestra ley actual, los especialistas podrán solicitar en cualquier momento el auxilio de un asesor en psicología para que atienda el caso cuando el conflicto emotivo impida a un acuerdo o para que sirva de especialista adjunto. Lo cual, bueno, pues siempre nosotros, en nuestro actuar, pues hemos solicitado el auxilio no solo de asesores psicológicos, sino de peritos en diferentes materias, evaluación, etcétera, etcétera. Tenemos en nuestro centro de mediación, nada más es una lámina, que decíamos que ya existen en Aguascalientes, que es el órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, con personal certificado al servicio de la población para promover, respetar y garantizar su derecho de acceso a la justicia mediante la resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, penal y de justicia de adolescentes y vecinales. El centro de mediación se divide en dos coordinaciones, una en materia civil, mercantil y familiar, que es donde entraríamos nosotros, y la otra especializada en materia penal. Estas cifras que obtuve, la verdad es que me parecen muy interesantes y muy buenas. Hay un 85.3% de efectividad en la celebración de acuerdos respecto al número de asuntos que finalizan en el proceso de mediación y conciliación, al haber existido la voluntad de las partes. El porcentaje es muy alto, es decir, la población en Aguascalientes no quiere juicios, quiere solución a sus problemas. Y un 85% de efectividad de este centro de mediación me parece un número muy alto, nos deja muchos mensajes de qué está buscando la sociedad y además una gran satisfacción del Poder Judicial, que está poniendo una gran atención a través de este centro para resolver conflictos y desahogar, por supuesto, la carga de los juzgados, que de por sí es mucha. Me faltan 3 láminas y con esto concluimos. ¿Cuáles son las propuestas de reformas legislativas que su servidor pretende llevar hasta la mesa del debate con ustedes en Aguascalientes? Primero, habría que reformar la ley del notariado. Una reforma más. Creo que ya hay muchos en el tintero, pero bueno, una reforma más para que se permita precisamente a los notarios que así lo deseen ser conciliadores y mediadores, que me iría en este caso más por la figura de mediador, porque ya vimos su diferencia con los conciliadores. Y esto, para mí, lo más importante es que se le dé
a estos documentos con la fe pública que tenemos, con las certificaciones y ratificaciones que hagan de la firma y del contenido del documento con nosotros, sería un plus. Esto, lógicamente, nos lleva a una reforma a la ley del notariado, porque si no, la ley no nos reconoce esa capacidad para ser mediadores, pues no tendría ese sustento legal. También reformaría el artículo 373, ya lo mencioné, del Código de Procedimientos Civiles, para que en lugar de reconocer los convenios de los mediadores en general y de los notarios como un título ejecutivo, que esto desaparezca y se le determinen elevados a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. Ya se les reconoce que pueden ser títulos ejecutivos civiles, y más que un avance, no se ha recurrido mucho a este tema. Si se le reconoce la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada a estos convenios que nosotros hagamos ante nuestra fe, sería un gran paso. Ya existe en Guanajuato, ya existe en Jalisco, ya existe en la Ciudad de México y ya existe en el estado de Puebla. Estados donde incluso, y lo comenté hace unos momentos, a los mediadores se les reconoce esa fe pública para que los convenios que tengan sirvan de cosa juzgada y puedan acudir a través de la vía de apremio a resolver más rápido cualquier incumplimiento que se dé sobre el mismo. Esto es un tema toral y por eso la reforma que propongo al Código de Procedimientos Civiles. Una reforma a la ley de mediación, por supuesto, en su artículo 32, para reconocer los convenios celebrados ante mediador o notario que tengan ese carácter de sentencia ejecutoriada. Y habría que crear un reglamento, eso me queda muy claro, un reglamento que derive de la ley del notariado, específicamente para la intervención como mediadores de nosotros los notarios, en donde se establezcan los requisitos, que ya mencionamos algunas ideas, para lo más importante, tener una capacitación técnica en diferentes aspectos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, en fin. Creo yo que este reglamento nos debe de llevar a ver cuáles son los requisitos que los notarios que así lo consideren puedan ser mediadores. Y bueno, con conclusiones, para mí, en lo personal, tenemos que apostarle muy fuerte en México y concretamente en Aguascalientes a los medios alternativos de solución de conflictos. No puede ser que nos estemos quedando tan atrasados, es mi punto de vista. Y ya decíamos, no solo se trata de alivianar un poco o aliviar los litigios de los tribunales, que son muchísimos, sino que es una nueva fórmula. ¿Tienen qué? Es una nueva fórmula en la que todos ganan. ver, no te oigo. Perdón, en donde todos ganen. Porque en los litigios actualmente uno gana y otro pierde. Y a través de la mediación, soy un convencido que hay un 50 y 50. Secretaría de Relaciones Exteriores. Perdón, por ahí hay un micrófono activado. Sí, hay un micrófono activado. Perdone la interrupción, que no puedo desactivarlo. Perdón. Bien, continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, como siempre. Y apostarle a un ganar. Ganan las partes en conflicto, gana el notario, gana la sociedad, ganan los gobiernos al tener un poco más de paz, de tranquilidad y sobre todo la expedición de una justicia que da siempre tranquilidad a la sociedad. Para mí es una figura muy noble, creo que hay que apostarle, creo que hay que fortalecerla y los notarios creo que nos hemos quedado cortos y podríamos ser impulsores de este nuevo modelo de impartición de justicia, ¿no? Tendremos que convencer a la población, creo que podríamos hacer foros, que podríamos buscarle el apoyo, por supuesto, del Poder Legislativo, hablar con nuestros compañeros diputados y hacerles ver la necesidad, la urgencia
de establecer estos medios alternativos de solución de conflictos de manera más seria. Van a decir que ya existen, pero de manera más seria. Y si cuentan con un sector tan importante como somos los notarios, creo que podemos construir un Aguascalientes, me voy a centrar en Aguascalientes, en una cultura de mayor paz y mayor armonía. Se tiene que apostar que estos convenios acuerdos sean tomados por mediadores, facilitadores privados y por los notarios. Insisto, si hacemos la reforma, tenemos que fortalecer también a los mediadores. No nada más seríamos los notarios quienes elevaríamos los convenios a sentencia ejecutoriada, sino también los mediadores. Hay que darles esa facultad a los profesionales, que son pocos en Aguascalientes, pero porque no les interesa o no les atrae mucho o no les es atractivo actualmente este tipo de situaciones. Pero hay gente ya muy preparada en el sector de los mediadores y fortalecernos todos, no nada más los notarios, porque si no, pues nos los echaríamos encima. Y van a decir, bueno, ¿y ustedes por qué sí, nosotros no? También ellos, los mediadores y los facilitadores, que sus resoluciones, sus convenios, surtieran, pues, como ya lo hemos dicho, la misma eficacia de una cosa juzgada. La mediación, y concluyo parte de esto, es un plus para las funciones del notario. Ya decíamos que por su fe pública y por la preparación que tiene. Y decía yo, el notario no será mediador per se, sino que tendrá que estar certificado, y ya lo decíamos en términos de lo que actualmente existe y a lo mejor algún reglamento adicional. No quisiera concluir esta intervención, la cual les agradezco muchísimo tu tiempo, daría para muchas horas, pero quiero poner esta frase que a mí me pareció muy interesante y a la vez desmotivante en algún momento. Dice, el notario debe de adentrarse con enfoque interdisciplinario, como lo hemos venido comentando, en las técnicas y herramientas para trabajar en la mediación. Así lo manifestó, y yo, con una gran visión, sin duda, maestro, sin duda una gran visión, perdón, aquí se me fue una A en lugar de una O, mil disculpas, del maestro Arturo Orendain. Él hizo un artículo hace algunos años para la revista del Derecho Notarial Mexicano, en el que le denominó la mediación herramienta notarial. Y lo repito como un reconocimiento al maestro Orendain. El notario debe adentrarse en el enfoque interdisciplinario en las técnicas y herramientas para trabajar en la mediación, que es algo más o menos de lo que yo estoy hablando. ¿Pero qué creen? Él lo escribió en el 2001. Han pasado 20 años y creo que los avances han sido mínimos en nuestro país y en Aguascalientes. Ojalá, es un deseo y me pongo a sus órdenes, no tengan que pasar otros 20 años y estemos hablando del mismo tema de impulsar estos medios. Creo que podríamos nosotros como sector notarial impulsar estas reformas. Y con esto concluyo. El maestro Joaquín de Costa decía hace muchos años, y esto todos lo tenemos, decía, notaría abierta, juzgado cerrado. Y por ahí creo que le agregó mediación notarial abierta, juzgado cerrado. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es un tema que puede dar para más, pero bueno, ahí están las propuestas de su servidor y me pongo a sus órdenes para lo que consideren y lo que quieran preguntar. Con muchísimo gusto y nuevamente gracias al notario Jorge Villalobos, a Silvia y a todos por su gran apoyo y por supuesto a nuestro presidente Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús. Sí. Una interesantísima presentación de un tema que pues, insisto, a nosotros, a muchos quizás nos agarra de novedad, pero que tiene, pues yo creo que un campo muy amplio y sobre todo, pues, una posibilidad de encontrar espacio
para la actividad notarial y para, como siempre, que el notario sea un facilitador de la aligeración de la carga de los tribunales. No sé si alguien más tenga comentarios que hacer. Arturo. Agradezco al compañero Santana que haya encontrado y haya tenido tiempo de leer ese artículo de hace 20 años, que en efecto en aquel entonces se hizo a instancia también del maestro Tom Pérez Fernández del Castillo, cuando empezaba a hablarse de mediación. En aquel entonces poco se sabía de la mediación y hoy, gracias a esta ágil, a esta documentada intervención del compañero Santana, hoy sabemos más. 20 años no es nada, pues es mucho. ¿Y qué se ha avanzado? Creo que ahora tenemos ese establecimiento de centros de mediación en los cuales las partes van a exponer libremente su problemática y en la asesoría de alguien pueden encontrar solución. Hoy tenemos también criterios jurisdiccionales a través de los cuales el convenio de mediación adquiere definición en cuanto a sus características y ejecutividad. Tengo una que quiero leer porque son nada más 12 renglones. Está en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, data del año 2019, claro que es una tesis aislada aún, pero tiene fundamento en varias reformas que varios estados han existido en sus códigos civiles. El convenio de mediación es un acuerdo de voluntades donde concurren las intenciones con las necesidades de las partes y, al igual que en el contrato, el consentimiento se manifiesta como elemento existencial. En dicho convenio, con la ayuda del mediador, los mediados se hacen recíprocas concesiones, terminan una controversia o previenen una futura, declarando o reconociendo los derechos que son objeto de sus diferencias. El convenio también puede ser una carta de intención, un proyecto de vida, un código particular o acuerdos que ayuden a recuperar el futuro y a construir la historia de cada uno de los mediados. El convenio de mediación tiene fuerza ejecutiva dentro del procedimiento de mediación como medio alternativo de justicia, pues la solución a la que llegan los mediados con la ayuda de un tercero neutral e imparcial adquiere la autoridad de cosa juzgada. Esto es, dicha decisión es ejecutable si no se cumple voluntariamente por los mediados. Por ello, en caso de que voluntariamente no se cumpla, su materialización debe ser estrictamente acatada y vigilada por el juez formal, quien tiene la obligación legal de vigilar su cumplimiento. Es resultante de un amparo directo en el tercer tribunal colegiado en materia civil, data de hace 3 años. Se avanza un poco. Eso es lo importante. Yo no soy de la idea de que esto es simplemente cargar de trabajo a los tribunales. Tribunales que trabajan, pero es porque las partes deben de acercarse para proponer la solución a sus problemas. La psicología del mexicano nos permite avanzar más, pero la mediación es una herramienta esencial. Y sí, vengo con el compañero Santana de que mediante la certificación correspondiente, centrarse con éxito en el campo de la mediación. ¿Por qué lo digo? Porque como quedó escrito hace 20 años, el notariado mexicano ha evolucionado acorde a las exigencias de los tiempos, y la evolución no le ha hecho perder sus características de competencia y de seguridad jurídica. Los principios y valores que secularmente se han reconocido a la función notarial deben de imperar siempre y son un baluarte, algo importante en la tarea de la mediación. El único problema, y ya no robo más tiempo, es vencer resistencias oficiales para reformar leyes, resistencias de litigantes para confiar en el notario, actividades de este tipo junto con las de jurisdicción voluntaria. Yo no soy partidario de que el notario ande de casamentero como en otras latitudes lo proponen, pero sí que podemos intervenir con eficacia y sin ánimo burocrático en materia agraria, en materia de vivienda, condominal, todo eso. La preparación del notario en este campo para intervenir en la mediación es muy importante. Tengo mis dudas en materia administrativa,
porque no creo yo que el Estado Todopoderoso aceptará algún día sentarse con las partes en conflicto en un juicio contencioso administrativo. Y esto lo digo por mi experiencia en algunos casos de contencioso de nulidad que hemos tenido que llevar. Bien, compañero Santana, perdón, me extendí en el uso de la voz. Gracias. Una brillante conferencia. Muchas Gracias a todos por participar. tan rápido. Ya anda mejor que ayer, ¿verdad? De aquí al día 19, ya. ¿19 tiene la otra? Bueno, pues ahí queda. En el chat, felicitaciones, Chuy, de Luis Ernesto de Santa Cruz, de Fidel, de Pilar Handal, de Juan Fernando Brand. Pues creo que, Gracias. que has hecho una presentación triunfal en esta ocasión. Jorge. No se te oye, Jorge. Recupera tu audio. A ver si me escuchas. Ahora sí ya. Sí. Bueno, felicitar a nuestro compañero Chuy Santana. La verdad es que sí nos ha hecho, nos ha dado bastantes conceptos a los que reflexionar. Es un campo nuevo, es un campo que ofrece muchas posibilidades y qué mejor que poderlo realizar a través del notariado. Sí nos dejó, o en lo personal me ha dejado bastantes puntos sobre los cuales estar reflexionando y estarlos acondicionando y ver cómo podrían funcionar. La verdad que es una materia muy interesante la que nos ha hecho la introducción, nos ha dado un paseo y con mucha sencillez nos ha expuesto los términos que están rigiendo hoy por hoy el esquema nacional. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los compañeros. No hay preguntas. Si no hay preguntas, pues, licenciada Silvia, si nos hace la entrega física, como aconteció en la comida que año con año el señor no pude estar presente, pero sirve la ocasión para agradecer a todos los ponentes su intervención, que ha sido por demás interesante. Muy bien, comparto. Gracias, notaria. Bueno, pues aquí está el reconocimiento que se otorga al notario Jesús Santana García por su exposición La mediación en el notariado, un área de oportunidad en Aguascalientes, noviembre de 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Y bueno, pues hacemos la invitación para el primer viernes del mes de diciembre, que será el 3 de diciembre del presente año. Tenemos un tema también interesante. El compañero licenciado David Reynoso Rivera Río nos hará una presentación, también otro tema novedoso, al igual que se nos presentó en este momento, y va a ser la intervención del notario en la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Otra cuestión que se viene frente, que tenemos que profundizar, que tenemos que estudiar, porque más de alguna ocasión será requerido nuestro servicio para acudir y participar en este tipo de actividades, que es la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Entonces, pues nos veremos, si no hay alguna otra cuestión, nos vemos el 3 de diciembre, primer viernes de mes, y no olviden pues conectarse, que todos los primeros viernes de mes tenemos algún tema que platicar. Muchísimas gracias y hasta entonces nos veremos. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias. Muy agradecido. Chuy, enhorabuena, buenas tardes. Muchísimas gracias. Javier, no dejes la oportunidad de pasar a la historia. Pues hará lo que se pueda.